Muy buenas tardes, apreciables amigos y amigas. Les habla Néstor Germán Rodríguez en este nuevo programa que transmitimos en conmemoración de los 400 años de Turmero, un pueblo que nace de la fe en el año 1620 y que ahora en el 2020 cumple los 400 años. Este programa lo transmitimos por una parte de mi hermano Efraín, que está en su domicilio, y yo también aquí en mi casa, donde comparto con ustedes todos los jueves a las 6 de la tarde este programa Turmero para siempre. En el día de hoy vamos a tratar un tema por lo demás importante, que es turmero agrícola. Ya todos sabemos que turmero, justamente la palabra turmero, viene de un producto agrícola, un tubérculo que era justamente cultivado por los indígenas ancestrales y que por eso ellos lo llamaban turma, y de allí que nace el nombre de turmero. De tal forma que está muy ligado Turmero a la parte agrícola desde su nacimiento prácticamente. Ahora, el Turmero era un valle, y en este valle de Turmero, cuando transitaban en aquella época los conquistadores mismos, los encomenderos se dieron cuenta que este es un valle muy generoso, una tierra muy prometedora. Y allí surgieron justamente el Valle de Paya, el Valle de Guayabita y el mismo Valle de Turmero, porque estaba justamente muy codiciado en ese entonces. Yo voy a narrarles mis recuerdos. Yo creo que cada uno de ustedes, los que están relacionados con Turmero, seguramente tienen algunas cosas que decir al respecto. Las pueden comentar en este espacio a través de los días siguientes, ¿no? Y mis recuerdos nacen precisamente de cuando yo era un muchacho. Nosotros en el patio de nuestra casa era colindante con una parcela, una finca llamada La Haciendita. Esta era propiedad del señor León Rodríguez, que después la heredó la hija Felicia, que se casó con Manuel Rodríguez. Ellos, eran propietarios de esa hacienda que lamentablemente, por razones que no vale el caso comentar, después perdieron esa hacienda, producto que cuando la hereda la señora Felicia, ella apenas tenía 12 años y tenía tutores. Bueno, en esa hacienda, además de esta hacienda, habían otras colindantes hacia la zona sur de Turmero, donde se cultivaba la papa, la yuca, todos los tubérculos, el maíz, hasta el café se cultivaba. Yo recuerdo haber ido cuando era un muchacho, no existía nada de eso que existe en estos momentos, que son las urbanizaciones y todo aquello, ni siquiera el estadio existía. Eso que sí existía seguramente era el estadio viejo del Matadero. Entonces José León, hijo de doña Felicia y Manuel, nos íbamos nosotros en bicicleta para allá, para esa tierra que llamaban La Cuchilla, La Represa, y él nos decía que no solamente eran esas, sino que alrededor de allí estaba La Julia, estaban otras fincas que estaban alrededor, una llamada El Carmen, otra llamada La Concepción, en fin, estaban Jobo Dulce, varias de esas, ¿no? Que hoy en día ya no existen, porque el urbanismo es lo que reina en esos momentos. Nosotros jugamos sobre los sacos de la casa de José León, donde en los sacos y los guacales estaba la cosecha que traía el señor Manuel de esos caseríos. Bueno, entonces nosotros allí pasamos parte de nuestra vida, yo puedo decir, porque lo vi, los cultivos que allí se hacían, y vi incluso la cosecha. Dicen que en el pasado hasta se cultivaba café en esa zona. Y bueno, yo recuerdo también que había un sector llamado El Carmen. Después me di cuenta cuando visité a una prima llamada Zoraida, que vivía en La Concepción, que ahí estaba una imagen de la Virgen del Carmen. Bueno, era porque había una finca allí llamada El Carmen y otras más. El mismo Pancho, nuestro primo que falleció, él nos decía, no, que el nombre de La Julia era La Pelota, sí, porque existía una parcela, una finca llamada La Pelota, y así era, hasta que se fundó lo que hoy en día es La Julia. Le damos un saludo a Rosa Páez, que nos está sintonizando en estos momentos. Yo debo decirles que todo lo que estamos hablando, muchas de esas cosas las van a conseguir en Memorias Históricas Digitalizadas de Turmero, que es nuestra página
que allí la tenemos en Facebook, y que puede consultar algunos libros relacionados con la Fundación de Turmero y sobre todo con la parte agrícola. Hay uno muy importante, que es el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, que habla de Guayabita. Nos está sintonizando Osvaldo Garrido y también la hija de nuestro querido amigo de aquí de Valle Fresco. Entonces, bueno, en memoria histórica usted puede conseguir muchas de estas cosas. Recuerdo también que ahí en la vía de esa zona cerca de la Julia, en la Concepción, ahí mi abuelo, mi tío Amos Rodríguez, tenía unas tierras en la zona que llaman de Cachipo. Y nuestro primo José Ángel Rodríguez se encargó mucho tiempo de usufructuar pues esa tierra. Eso es hacia la parte sur, pero hacia la parte este de Turmero existe también una franja enorme de que fue esta zona agrícola, que es la parte de San Pablo hasta Bracén, allá en la Unión, en la montaña al norte de Turmero. Yo recuerdo que había una hacienda llamada La Coleta, está sintonizando a Nedí García de Caldera, le damos un saludo, ella está en Austin, Texas, en los Estados Unidos. Entonces en La Coleta habían cítricos de naranja, fruta vera, mandarina, y entonces bueno, yo recuerdo que nadie podía intentar meterse a La Coleta porque había unos perros que eran prácticamente los vigilantes. Más allá, pasando lo que llaman la Ceiba en el Cerro de Turmero, estaba una zona que llaman el Tabacal. Fíjense ustedes que ahí se producía tabaco, ahí cerquita de Turmero. Hoy en día son urbanismos, edificios y todas estas cosas. Entonces, después, lamentablemente, lo llamamos el Cadillal, porque ya no había tabaco, sino era justamente un terreno libre, pues sin construcciones. Eso es la parte del este de Turmero, que eso se extiende hasta allá arriba, pues como le decía, pues hasta Paya. Pero hay una hacienda que llaman el Níspero, y por eso es el nombre que se le da al Níspero aquí en Turmero, que estaba por ahí justamente, donde estaba el ambulatorio, el comando policial, la urbanización Los Nísperos. Esa era otra finca de aquella época, donde el cultivo más importante era el tabaco, parece mentira. Y en Paya, arriba, se cultivaba cacao, café, caña de azúcar, en fin, una cantidad de productos agrícolas que uno ni se imagina. Solamente existía un poblado que era el Rosario de Paya. Un saludo a Giuseppe de Cera, que es un amigo de Maracay, que nos está sintonizando. Un abrazo, hermano. Yo digo en Rosario de Paya, hoy en día esos son barrios. Ahí lo que existen, si acaso, son conucos, porque aquellas extensiones de tierra cultivadas ya no existen. Y recuerdan ustedes que existía la Hacienda Paya, que era justamente el motor de esa zona. Y en una época anterior se cultivaba ahí añil, que es un colorante que se exportaba, y Turmero era uno de los principales productores de añil en Venezuela. Y también no solamente es un colorante, sino que se usaba para cuestiones relacionadas con enfermedades de la piel. Eso era lo que era Paya. Y la otra zona agrícola nuestra es Guayabita, de lo cual, bueno, habría que hacer un programa especial para esta zona, porque esa es la zona, digamos, ejemplo en Latinoamérica de lo que es una colonia agrícola. Y hoy en día, imagínense ustedes a dónde estamos, pensando que si en los conucos solidarios, que si en los gallineros verticales. No, hermano, esto se construye, la agricultura en Venezuela, desde otra óptica. Y un gran ejemplo de eso es la colonia agrícola de Guayabita. Yo viví allí en mis ratos libres con mis abuelos. Por eso les coloqué hoy en mi muro un cuento que yo le hice, se llama Isidro el Agricultor, donde precisamente hablaba de lo que significaba una parcela en Guayabita. Yo les aconsejo que busquen en Memoria Histórica Digitalizada, que se lean este cuento que al menos le da una idea de lo que era eso antes. Ay, mira, mi abuelo allí cultivaba en apenas 6 hectáreas caña de azúcar, papa, yuca, patata, tomate, cebolla, pimentón, había de todo, hasta había gallinero, había cochino, había matas de frutales, mango, en fin, de todo. Un saludo a Carolina Pérez, que nos está sintonizando, una querida prima que tengo un gran aprecio a ella y a su familia. Y Carlos Jacopini Zárraga, hijo de aquel, descendiente de aquel hombre tan importante en nuestra historia
reciente, contemporánea venezolana y familiar nuestro de paso, porque somos familia por vínculo de Francisco Linares Alcántara. Ese es Carlos Jacopini, que tiene unas páginas extraordinarias en su blog, donde verdaderamente provoca mirar en la historia venezolana. Bueno, continuando con esto, mira, en Guayabita se hacía de todo, y no solamente en Guayabita, sino hacia la zona de Polvorín, donde se traía el café de aquella zona, la caña de azúcar. Había allí lo que llaman un torreón, donde se fabricaba el papelón. Estamos hablando de épocas recientes, hace 50 años atrás, y había una destilería para el alcohol. También nos está sintonizando Héctor Rodríguez, un abrazo hermano, gracias por sintonizarnos. Entonces, esa es una zona no solamente era agrícola, sino pecuaria. Tanto es así que existe una zona llamada la ganadera. Imagínense ustedes, donde estaban también las reses aquellas, justamente que usaban en los toros toreados, valga la redundancia, y que allí estaba justamente esta. Hoy en día son muchas polleras y hay un cultivo todavía, porque hay algo bien importante. En Guayabita se ha mantenido como zona agrícola, no hay invasión de ranchos, ni barrios, ni nada de eso. Está protegida y en esto le damos gracias a Dios a esa zona, no solamente la ganadera, la Guzmán, el Central, el Zorrito, desde Payita, la Marcelota, todo eso hacia allá, hacia el norte de Turmero, en la zona agrícola de Guayabita. Y pasando el cerro tenemos a Chuao. Ustedes saben que Chuao ha sido un productor de cacao muy importante en Venezuela en todos los últimos años y todavía lo sigue siendo. Y bueno, de Chuao tendríamos que hacer un programa muy especial. Después vamos hacia la zona de la carretera del Mácaro, que es lo que llaman allí el Mácaro, la Providencia, el Samán de Güeres, todas estas cosas. Bueno, cuando yo iba de muchacho, fíjense ustedes, hermano, cuando iba de muchacho en autobús a mi liceo en Maracay, el liceo Codazzi que yo estudié, allí existía a los alrededores de la carretera, en la carretera vieja, siembra de algodón. Yo decía, oye, qué belleza se veía en esos campos, llenos de algodón. Y más adelantico estaba lo que llama la Asociación Nacional de Cultivadores de Algodón, que distribuye este producto para todo su mercado. Y la Escuela Práctica de Agricultura, qué lástima me da hablar de la Escuela Práctica de Agricultura y hablar de la Escuela Demostradora del Hogar Campesino en Turmero. La Escuela Demostradora del Hogar Campesino, justamente y en la Escuela Práctica de Agricultura, donde se formaron centenares, miles, yo creo que más de 3.000 egresados en técnicos y peritos agropecuarios y demostradores del hogar campesino. Un saludo a la ingeniera María Mercedes Velázquez, que nos está sintonizando. Bueno, la Escuela Práctica de Agricultura tenía internado, tenía comedor, tenía un centro de salud, tenía canchas deportivas, tenía campos para las prácticas de la agricultura. Eso hoy en día, lamentablemente, queridos hermanos, está desmantelado. Es un centro de formación socialista, imagínense ustedes, a lo que se convirtió, que de paso ya como que ni funciona eso. Mejor cambio el tema porque este es algo político y no quisiera meterme en esto y seguir hablando de la agricultura, porque en el Samán de Güeres, en esa zona, justamente que además la hacienda del Guásimo, donde está el Samán, hoy en día somos barrios, está el Samán Tarazonero, está la Casona, bueno, allí se producía tabaco, se producían todos estos tubérculos, como ya los he mencionado, la papa y todos los demás, y bueno, esto era un emporio de la agricultura en Turmero en aquellas circunstancias. Después, mira, yo le voy a hablar de algo que tengo cerca aquí, porque yo estuve viendo todas estas cosas, estuve transitando estos terrenos. Allí en la vía de Guanarito había un amigo, pues, familiares hoy en día, Rafael Hernández, que es hijo del señor Matías Hernández y de la señora Trina Hernández, que en paz descanse. Ahí había la hacienda La Trinidad, había siembra de tabaco, allí en Guanarito, cuando uno iba para allá. Hoy en día, claro, son galpones y todas estas cosas, y ya no se produce casi nada. Y hacia la zona allá de Villegas y Villeguitas también era igual. La producción en Turmero era extraordinaria. Y hay algo muy importante. Tanto la tabacalera nacional como la hacienda del Palmar, en este caso, lo que producía el azúcar, financiaba a los agricultores.
así como lo financiaba Agroisleña en épocas recientes. Y entonces había un compromiso, no solamente para producir, sino también para comercializar los productos. Y los agricultores tenían la ventaja de que recibían el apoyo para poder producir. Esa era la agricultura de antes y que Dios mediante ojalá pudiera regresar. Bueno, queridos amigos, ya hemos hablado un poco de esto. Yo les aconsejo que busquen Memorias Históricas Digitalizadas. Allí hay algunos temas relacionados con esta materia. Espero hayan disfrutado de este paseo rasante que hemos hecho por las principales zonas agrícolas de Turmero y su producción. Y que realmente, bueno, aquí nos está diciendo María Mercedes Velázquez, que está en Grecia, Atenas, en mi exilio forzoso, pero con el color a flor de piel. Un saludo, María Mercedes. Gracias. Ella está recordando aquí Catana, que es justamente la compañía Mónica, hasta la carrera nacional que financiaba. Y hoy en día, bueno, el gobierno pretende, y un día esto yo vi una propaganda, que financiando un bolso agrícola, unas semillitas, y no, así no se construye la agricultura en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Les habló Néstor Germán Rodríguez, que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima oportunidad. Hasta luego.